Soy Abdullah, el sucesor de Simón, Pedro, el sucesor de Muhammad, el sucesor de Jesucristo. Este hombre está desafiando las mismas bases de las religiones más poderosas del mundo. Un líder que no solo afirma ser el legítimo papa, sino también el Mahdi del Islam. Abdullah Asemaba al-Sadiq ha creado un movimiento religioso que está causando estragos en el Vaticano, en el mundo musulmán y en cada rincón donde sus enseñanzas se escuchan. ¿Un profeta? ¿Un mesías? ¿O simplemente un farsante con un ego desmedido y un peligroso plan para reescribir la historia de la humanidad? Sus seguidores aseguran que él es la verdadera luz. Los críticos, por otro lado, lo llaman herético y manipulador, el líder de una secta que juega con las creencias de miles. Y lo más impactante de todo, él mismo se dice elegido por Dios para gobernar sobre las dos grandes religiones del planeta. Esta es una historia de religión, poder y escándalo, como nunca antes la habías escuchado. Te garantizamos que te sorprenderá y te hará cuestionar todo. No te pierdas ni un detalle y suscríbete ahora para seguir este viaje directo al centro de la controversia. Nacido en 1983 en una familia de marcada herencia bicultural, Abdullah Asemaba al-Sadiq creció en un hogar donde las diferencias entre las tradiciones egipcia y estadounidense eran palpables, pero también enriquecedoras. Su padre, originario de Egipto, era un hombre profundamente influenciado por la espiritualidad del Islam, mientras que su madre, estadounidense de raíces cristianas, le transmitió la importancia de la libertad de pensamiento y una visión occidental del mundo. Desde temprana edad, Abdullah fue un niño curioso, con un interés insaciable por las religiones y sus enseñanzas. La pluralidad de su hogar fue su primer contacto con la idea de que la espiritualidad puede ser interpretada de diversas formas, algo que lo marcaría a lo largo de su vida. A medida que crecía, Abdullah se sumergió en los textos islámicos y cristianos con una devoción que parecía sobrenatural. Su habitación se llenó de libros sagrados, desde el Corán hasta la Biblia, pasando por otros textos místicos y esotéricos. Su inclinación hacia la espiritualidad no era casualidad, sentía una conexión profunda con los escritos sagrados, una sensación de que algo más grande que él lo guiaba en su búsqueda. Durante su adolescencia, empezó a formular sus propias interpretaciones de las escrituras, desafiando las tradiciones que había aprendido de su familia y buscando una verdad que solo él podía entender. Esta búsqueda espiritual lo llevó a estudiar, de manera autodidacta, los principales filósofos y teólogos de diferentes religiones. Con el tiempo, su enfoque se fue especializando en las enseñanzas del Islam chiita, pero con un toque único que incluía elementos de otras religiones, como el cristianismo. Abdullah comenzó a integrar conceptos cristianos en su interpretación del Islam, una mezcla que podría parecer herética para los más conservadores, pero que para él tenía un sentido profundo y revelador. En 2015, un evento transformador ocurrió en la vida de Abdullah. Algo que él mismo describió como una revelación divina. Durante un retiro espiritual, Abdullah experimentó una visión en la que una figura que él identificó como Ahmed al-Hassan, un líder islamista chiita con seguidores en el Medio Oriente, le otorgó el título de sucesor espiritual. Este momento marcó un cambio radical en su vida, un punto de inflexión que lo impulsó a anunciar públicamente que había sido elegido para un propósito divino, fundar una nueva religión que, según él, traería la verdadera luz al mundo. Llamó a esta nueva fe la Ahmadi Religion of Peace and Light, AROP, un movimiento espiritual que se presentaba como una revelación definitiva para la humanidad. Lo que empezó como una interpretación personal de las escrituras pronto se convirtió en algo mucho más grande. Abdullah, con su creciente presencia en las redes sociales, comenzó a atraer la atención de personas que se sentían desconectadas de las religiones tradicionales y buscaban un camino alternativo. Para muchos, la revelación que él había recibido era una confirmación de sus propias dudas y anhelos espirituales. Sin embargo, para las instituciones religiosas tradicionales, tanto islámicas como cristianas, su proclamación fue vista como un acto de arrogancia y herejía. Abdullah no solo desafiaba las normas religiosas, sino que también se autoproclamaba el líder de un nuevo orden espiritual. Este capítulo de su vida, lleno de revelaciones y autoproclamaciones, lo catapultó a la notoriedad, pero también lo sumió en la controversia. Su historia no era solo la de un hombre que había encontrado su verdad, era la de una figura que desafiaba las estructuras de poder religioso, una figura que, con su mensaje radical y su carisma, pondría en jaque las creencias tradicionales de miles de personas alrededor del mundo. Así nacía la Ahmadi Religion of Peace and Light, una nueva religión que no solo prometía la paz, sino que también presagiaba una nueva era para la humanidad, según su fundador. Sin embargo, a medida que su movimiento crecía, también lo hacían las críticas y los cuestionamientos sobre su verdadera naturaleza.
Cuando Abdullah Hassem Aba al-Sadiq proclamó en 2015 que había sido elegido como sucesor espiritual por Ahmed al-Hassan, no se limitó a compartir una experiencia mística. Lo que anunció fue el inicio de un proyecto ambicioso y profundamente disruptivo, la fundación de una nueva religión que, según él, marcaría el comienzo de una era espiritual inédita. Esta religión no sería simplemente una interpretación del Islam chiita ni una reforma del cristianismo, sería la revelación final, una síntesis divina que corregiría los errores y desviaciones acumuladas durante siglos de dogmas e instituciones corruptas. La llamó Ahmadi Religion of Peace and Light, AROP, una denominación que evocaba tanto la paz como la iluminación espiritual. Desde sus primeras declaraciones, Abdullah dejó claro que su objetivo no era crear una nueva secta, sino establecer la única religión verdadera, aquella que, según él, había sido anunciada por los profetas y distorsionada por generaciones de líderes religiosos. Se autoproclamó como el Qaim de la familia del profeta Mahoma, una figura mesiánica esperada dentro del Islam chiita, y también como el segundo Mahdi, encargado de instaurar la justicia antes del fin de los tiempos. Sin embargo, su discurso no se limitó al Islam. Abdullah dio un giro inesperado y profundamente polémico al declarar que también era el verdadero sucesor de Simón Pedro, el apóstol al que Jesús habría confiado la fundación de la Iglesia cristiana. En otras palabras, se adjudicó el título de auténtico papa, no desde Roma, sino desde su revelación espiritual, la cual, afirmaba, tenía una legitimidad mucho mayor que la del Vaticano. Esta afirmación rompía no solo con las doctrinas islámicas tradicionales, sino también con siglos de historia cristiana. AROP proponía una fusión de símbolos, textos y figuras de ambas religiones abrahámicas, desdibujando los límites entre el Islam y el cristianismo. Esta mezcla fue vista por muchos como una blasfemia sin precedentes. Líderes religiosos musulmanes lo acusaron de tergiversar las enseñanzas del Corán, mientras que autoridades cristianas lo calificaron de impostor y charlatán. Sin embargo, su mensaje encontró eco en miles de personas, especialmente entre aquellos que se sentían desencantados con las instituciones religiosas tradicionales y buscaban respuestas más profundas a sus inquietudes espirituales. El auge del movimiento AROP coincidió con el crecimiento de plataformas digitales que permitieron a Abdullah difundir su mensaje sin restricciones. A través de redes sociales, transmisiones en vivo y videos traducidos a múltiples idiomas, logró captar la atención de audiencias internacionales. Jóvenes, intelectuales, buscadores espirituales y exmiembros de otras confesiones comenzaron a formar comunidades virtuales en torno a sus enseñanzas. La narrativa de Abdullah era clara y poderosa, las religiones tradicionales habían fracasado en su propósito de guiar a la humanidad, y ahora Dios había enviado un nuevo mensajero, no para fundar otra secta más, sino para restablecer la pureza de la revelación divina. Para sus seguidores, él era la respuesta a siglos de confusión y división religiosa. Para sus detractores, un farsante carismático que usaba símbolos sagrados para consolidar su autoridad. El surgimiento de AROP no pasó desapercibido. Lo que comenzó como una proclamación personal se convirtió rápidamente en un movimiento global con el potencial de alterar los cimientos del pensamiento religioso contemporáneo. Abdullah Hassem no solo proponía una nueva fe, proponía una nueva forma de ver el mundo, la divinidad y el propósito del ser humano. La Ahmadi Religion of Peace and Light, AROP, no solo se distinguió por su origen controvertido o por su fundación revolucionaria, sino también por sus doctrinas radicales, que desafiaron los principios de las religiones más establecidas y las creencias profundamente arraigadas en millones de personas. Abdullah Hassem, en su interpretación personal de las escrituras sagradas, construyó una cosmología espiritual única que se apartaba de las normas islámicas y cristianas. Estas doctrinas no solo fueron consideradas heréticas por muchas autoridades religiosas, sino que también generaron una mezcla de fascinación y rechazo en aquellos que se adentraron en el mundo de AROP. Uno de los puntos más polémicos en las enseñanzas de Abdullah fue su concepción del más allá y el destino de las almas. Mientras que el Islam y el cristianismo coinciden en la creencia de una vida después de la muerte, Abdullah presentó una visión alternativa, donde la reencarnación y la transmigración del alma juegan un papel fundamental. Según él, las almas no están destinadas a un único destino eterno, sino que pasan por ciclos de vida y muerte en diferentes cuerpos, con el objetivo de alcanzar una perfección espiritual progresiva. Esta creencia en la reencarnación, completamente ajena al Islam tradicional y al cristianismo, fue vista como un ataque directo a las doctrinas fundamentales de ambas religiones. La idea de que la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, no se encontraba en la Meca, sino en Petra, Jordania, fue otra de sus propuestas más impactantes. Abdullah aseguraba que la verdadera Kaaba, el punto de encuentro espiritual para los musulmanes, había sido desplazada por siglos por un error histórico y político.
Este tipo de declaraciones no solo desafiaban la autoridad religiosa, sino que también cuestionaban la validez de las prácticas que millones de musulmanes habían seguido durante siglos. Para muchos, esta afirmación era una herejía monumental que no podía ser ignorada. Pero su distorsión de la tradición no se limitó solo a lo geográfico, también tocó aspectos fundamentales de la práctica religiosa. Abdullah rechazó la oración del viernes, una de las obligaciones más sagradas en el Islam, así como el ayuno obligatorio durante el mes de Ramadán. Argumentaba que estas prácticas no representaban la verdadera devoción a Dios, sino que eran meras formalidades creadas por las instituciones religiosas para controlar a los fieles. También desestimó la prohibición del alcohol, sugiriendo que no era un pecado intrínseco, sino una tradición cultural que había sido malinterpretada a lo largo de los siglos. Además, Abdullah reconfiguró la figura del Mahdi, un líder mesiánico esperado en el Islam chiita. En lugar de ser una figura futura que restauraría la justicia en el mundo, él afirmaba ser ya la manifestación del Mahdi, el elegido para liderar a la humanidad hacia una nueva era de luz y paz. Este mensaje fue recibido con escepticismo y horror por parte de muchos líderes musulmanes, quienes consideraron su proclamación como un intento descarado de usurpar un rol divino reservado para un futuro redentor. En sus escritos, como The Goal of the Wise y the Mahdis manifestó, Abdullah expuso una visión del mundo espiritual que rompía con la estructura jerárquica de las religiones establecidas. Aseguraba que los seres humanos no estaban sujetos a un destino inmutable, sino que podían acceder a una iluminación divina a través del conocimiento y la comprensión directos de las verdades ocultas del universo. Para él, los textos sagrados de todas las religiones contenían claves ocultas que solo él, como el último profeta, podía descifrar y compartir con el mundo. Estas doctrinas, lejos de ser solo teorías filosóficas, se convirtieron en principios fundamentales para sus seguidores. Sin embargo, también les atrajeron una inmensa controversia, ya que desafiaban la naturaleza misma de lo que millones de personas consideraban sagrado e intocable. Mientras que algunos vieron en Arop una nueva oportunidad para encontrar la verdad, otros lo consideraron un líder peligroso, cuyas enseñanzas no solo eran irreconciliables con las tradiciones religiosas, sino que, para muchos, eran una amenaza para la estabilidad espiritual global. La revelación de Abdullah y sus doctrinas disruptivas no solo pusieron a prueba los límites de la fe religiosa tradicional, sino que también iniciaron una conversación sobre qué significa realmente la espiritualidad en un mundo moderno, dividido y a menudo confundido por las contradicciones entre las creencias antiguas y las nuevas formas de pensar. Entre las enseñanzas más desconcertantes de Abdullah Hassem Aba al-Sadiq se encuentra su afirmación de poseer el anillo de Salomón, un objeto mítico con una profunda carga simbólica tanto en la tradición islámica como en la bíblica. Según el Corán y la Biblia, el anillo de Salomón otorgaba a su portador un poder sobrenatural, incluyendo la habilidad de controlar a los jinns, los seres invisibles y espirituales mencionados en ambas religiones. Para Abdullah, este anillo representaba no solo un símbolo de poder divino, sino también una herramienta de dominio espiritual sobre el mundo invisible. Abdullah no tardó en hacer públicas sus afirmaciones de que poseía dicho anillo, un objeto que, según él, le permitía ejercer una influencia directa sobre los jinns, quienes en su cosmovisión no eran meros mitos, sino entidades reales que ocupaban un plano paralelo al mundo físico. Estos seres, en la tradición islámica, pueden ser tanto benevolentes como maliciosos, y Abdullah aseguraba que, al tener dominio sobre ellos, podía acceder a conocimientos prohibidos y controlar las fuerzas cósmicas que regían la existencia humana. Esta afirmación, por supuesto, provocó una oleada de incredulidad y rechazo tanto de los teólogos tradicionales como de los escépticos de todo el mundo. Para muchos, la posesión del anillo de Salomón y su supuesta capacidad para controlar a los jinns era una declaración de poder absoluto, pero también una insinuación de que Abdullah veía su misión espiritual como algo mucho más grande que cualquier líder religioso tradicional. Mientras que la mayoría de los predicadores se contentan con la interpretación de las escrituras, Abdullah afirmaba tener acceso directo a fuerzas que operan fuera del alcance de la comprensión humana convencional. Este tipo de enseñanzas fascinó a sus seguidores, pero también les generó una sensación de misterio y temor, pues no se sabía si estaban siendo guiados por una figura iluminada o si estaban siendo atraídos hacia un mundo de magia y poder oculto. Pero la conexión de Abdullah con el más allá no se limitaba únicamente a los jinns. En su cosmología espiritual, fue más allá al afirmar que estaba espiritualmente vinculado con el planeta Marte. Esta conexión cósmica, según él, le otorgaba una visión directa de los procesos universales que guían la existencia humana. El líder de Arop afirmaba que su conexión con Marte no era metafórica, sino real, lo que sugería que el universo estaba organizado de tal manera que cada figura espiritual ocupaba un lugar específico dentro del cosmos. Para Abdullah,
el ser humano no estaba solo en su existencia terrenal, sino que formaba parte de un entramado cósmico que trascendía el tiempo y el espacio. Además, Abdullah afirmó que la figura de Iblis, el equivalente islámico de Satanás, no era un ser aislado en el infierno, sino que estaba relacionado con la estrella Sirio, una de las más brillantes del cielo nocturno. Según su interpretación, Iblis era una entidad que no solo influía en los seres humanos, sino que estaba vinculada con fuerzas astronómicas superiores, lo que representaba un giro radical en la comprensión tradicional de las fuerzas del mal. Esta visión cosmológica que entrelazaba conceptos astrológicos con figuras religiosas antiguas generó una gran polémica, ya que desafiaba la forma en que las religiones convencionales describían la batalla entre el bien y el mal. A través de estas afirmaciones, Abdullah no solo pretendía reescribir la historia de la religión, sino que aspiraba a establecer una nueva forma de ver la relación entre el ser humano, el cosmos y lo divino. Para él, la realidad física y la espiritual no eran esferas separadas, sino que se entrelazaban en un plano único que los seres humanos podían comprender y manipular. Sin embargo, sus enseñanzas también planteaban un peligro potencial. Al presentar estas ideas como verdades absolutas, Abdullah no solo cuestionaba los dogmas tradicionales, sino que también sembraba la semilla de una fe basada en el poder personal, lo que podía llevar a sus seguidores a una dependencia espiritual peligrosa. Las declaraciones sobre el anillo de Salomón, los jinns y las conexiones cósmicas no solo lo separaron aún más de las religiones tradicionales, sino que lo colocaron en una posición en la que era visto como un líder con un poder espiritual trascendental. Sin embargo, esta misma sensación de poder lo convertía en una figura peligrosa a los ojos de aquellos que temían que su influencia pudiera ir más allá de lo espiritual y llegar a alterar el equilibrio del poder en el mundo religioso. Una de las afirmaciones más provocadoras de Abdullah Hassem Abba al-Sadiq fue su autoproclamación como el auténtico Papa, una declaración que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y desafió siglos de historia religiosa. En un giro audaz, Abdullah no solo se presentó como una figura mesiánica del Islam, sino que también afirmó ser el legítimo sucesor de Simón Pedro, el apóstol considerado el primer Papa por la Iglesia Católica. Esta declaración no solo alteró las expectativas de aquellos que seguían su camino espiritual, sino que también convirtió a Abdullah en una figura central de un conflicto entre las tradiciones cristianas y musulmanas. Según Abdullah, su linaje espiritual estaba directamente relacionado con Simón Pedro, quien, según la tradición cristiana, fue nombrado por Jesús como el líder de la Iglesia. Para Abdullah, este linaje no solo representaba una conexión con el cristianismo primitivo, sino que le otorgaba autoridad divina para gobernar sobre los fieles tanto del Islam como del cristianismo. Esta afirmación fue un desafío directo a la autoridad papal que ha sido una piedra angular de la Iglesia Católica durante más de 2000 años. Pero lo que hizo aún más impactante su declaración fue su visión de que la verdadera Iglesia no se encontraba en el Vaticano, sino en su propia comunidad, que él consideraba la reencarnación de la Iglesia primitiva. Para Abdullah, la Iglesia Católica había perdido su rumbo a lo largo de los siglos, desviándose de los principios originales del cristianismo. En lugar de ser una institución global de fe, la Iglesia Católica, en su opinión, se había corrompido por el poder y el dinero, alejándose de las enseñanzas de Jesucristo y los primeros apóstoles. Abdullah postuló que su papel como líder espiritual no era solo para restaurar la verdadera fe cristiana, sino para unir las dos grandes religiones abrahámicas bajo su liderazgo divino. En su interpretación del cristianismo, Abdullah combinó elementos tradicionales con sus propias revelaciones, creando una versión del cristianismo que era radicalmente distinta a la que propugnaba la Iglesia Católica. Su visión del papado no era simplemente un cargo religioso, sino una autoridad que abarcaba tanto el mundo espiritual como el material. Se veía a sí mismo como un líder divinamente elegido, cuya misión era unificar el cristianismo y el islam bajo un mismo techo, fusionando las enseñanzas de ambos para crear una religión universal que trascendiera las divisiones sectarias. Esta visión fue rechazada vehementemente por líderes cristianos de todo el mundo, quienes lo acusaron de hereje y de intentar socavar la base misma del cristianismo. Para la Iglesia Católica, su afirmación de ser el verdadero Papa no solo era un acto de arrogancia espiritual, sino una amenaza directa a la infalibilidad papal, un principio central de la doctrina católica. Las reacciones de condena fueron inmediatas y contundentes. Los teólogos católicos insistieron en que la sucesión apostólica solo podía provenir de la Iglesia Católica, y que cualquier reclamación de un papa alternativo era no solo una falacia, sino un acto de desobediencia a la autoridad divina. Por otro lado, algunos de sus seguidores más fieles vieron en Abdullah una figura mesiánica que podía unir a las dos grandes religiones del mundo, el Islam y el cristianismo, en una sola verdad universal. Para ellos, su afirmación de ser el verdadero Papa no solo tenía sentido, sino que era un paso necesario para alcanzar la paz global.
Sin embargo, estas opiniones fueron vistas como una utopía peligrosa por muchos, quienes temían que su liderazgo pudiera llevar a un mayor caos religioso y sectario. Abdullah, sin embargo, continuó adelante con su mensaje. Usó plataformas como YouTube y su sitio web para difundir sus enseñanzas, en las cuales mantenía que el papado tradicional estaba en decadencia, mientras que su liderazgo era la respuesta divina a la necesidad de unificación religiosa en el mundo. Su insistencia en que la verdadera Iglesia ya no era la institución de Roma, sino su propio movimiento, desató una creciente controversia, especialmente en los círculos cristianos más conservadores. En conclusión, la autoproclamación de Abdullah como el Papa legítimo y su visión de un cristianismo unido con el Islam no solo lo colocaron en la mira de las autoridades religiosas, sino que también lo situaron en el centro de un debate sobre el futuro de las religiones abrahámicas. Mientras que muchos lo veían como un líder espiritual que había recibido una revelación divina, otros lo consideraban un charlatán peligroso con aspiraciones de poder que desafiaban las bases fundamentales de ambas religiones. Su historia continuó siendo un desafío tanto para el Islam como para el cristianismo, dejando una huella perdurable en la historia de las disputas religiosas modernas. La historia de Abdullah Hassem Aba al-Sadiq es, sin lugar a dudas, una de las más intrigantes y controvertidas del panorama religioso contemporáneo. A medida que su movimiento, la Ahmadi Religion of Peace and Light, AROP, crecía, la figura de Abdullah se fue consolidando como un líder con un mensaje que dividía profundamente a la sociedad y al mundo religioso. Mientras que para muchos de sus seguidores, él representaba la última revelación espiritual, una figura mesiánica que traía la verdad final, para otros era simplemente un falsificador espiritual, un líder que manipulaba las creencias religiosas para su propio beneficio. A pesar de las severas críticas y la condena pública de las principales instituciones religiosas, Abdullah no se desvió de su camino. Continuó difundiendo sus enseñanzas a través de plataformas en línea como YouTube, su sitio web personal y redes sociales, donde atraía a miles de personas en todo el mundo. En sus discursos, no solo defendía su visión del Islam y del cristianismo, sino que ofrecía una interpretación completamente nueva de la espiritualidad. En lugar de apegarse a dogmas antiguos, Abdullah promovía una experiencia religiosa personalizada y directa, donde el individuo podía tener acceso a revelaciones y conocimientos espirituales sin la mediación de clérigos ni instituciones. Sus seguidores, dispersos en países como Estados Unidos, Irak, Irán, Turquía y varias naciones africanas, consideraban que Abdullah no solo había restaurado el verdadero camino espiritual, sino que, de alguna manera, los había liberado de las estructuras religiosas opresivas y jerárquicas que definían a las religiones tradicionales. Para ellos, el concepto de la luz era central en su creencia. Abdullah afirmaba que solo a través de su doctrina podían alcanzar la iluminación verdadera y que su misión era llevar a la humanidad a un estado de paz y armonía divinas. Este mensaje de esperanza atrajo a un número significativo de personas, especialmente a aquellos que se sentían marginados o desconectados de las religiones establecidas. Sin embargo, para muchos críticos y expertos en teología, el movimiento de Abdullah representaba una peligrosa distorsión de las enseñanzas originales del Islam y el cristianismo. En particular, sus afirmaciones de ser el Mahdi del Islam y el verdadero Papa del cristianismo fueron vistas como una ruptura con los principios fundamentales de ambas religiones. Para los líderes musulmanes, su interpretación del Islam, que incluía la negación de prácticas esenciales como el ayuno y la oración, y su afirmación de que la verdadera Kaaba estaba en Petra, Jordania en lugar de la Meca, eran herejías. Del mismo modo, para los católicos, la idea de que un líder fuera del Vaticano pudiera reclamar ser el auténtico sucesor de Simón Pedro era completamente inaceptable y una violación directa de la autoridad papal. Esta dualidad entre fe y herejía ha sido una constante en la historia de Abdullah. Mientras algunos lo veneran como un mesías moderno, otros lo ven como un peligroso charlatán que juega con las emociones y creencias de las personas. Las acusaciones en su contra no solo se limitan a la falsificación de doctrinas, sino que también incluyen preocupaciones sobre el control que ejerce sobre sus seguidores. En varios informes, se ha señalado que sus seguidores se encuentran en una situación de dependencia emocional y espiritual, algo que los críticos consideran característico de una secta peligrosa. Aunque Abdullah nunca ha sido acusado formalmente de abusos, los informes sobre las estrictas normas dentro de la comunidad AROP y el culto a su personalidad no han hecho más que alimentar estas preocupaciones. Además, su movimiento ha sido prohibido en varios países debido a las tensiones religiosas que ha generado, especialmente en aquellas regiones con una fuerte presencia del Islam tradicional. En algunos lugares, su nombre y sus enseñanzas han sido censurados, y en ocasiones, sus seguidores han enfrentado persecuciones o incluso arrestos por difundir sus creencias.
En Irak y Irán, por ejemplo, la presencia de Abdullah ha sido especialmente polémica, dada la influencia de las autoridades religiosas chiitas, quienes lo consideran un desafío a su poder espiritual. A pesar de estos obstáculos, Abdullah se mantiene firme en su misión de reformar el panorama religioso global. Sigue insistiendo en que está llevando la humanidad hacia una nueva era de iluminación y paz, y continúa utilizando su creciente plataforma en línea para atraer a nuevos adeptos. A medida que su influencia crece, también lo hace la polarización en torno a su figura. Mientras que algunos lo consideran un visionario, otros no pueden dejar de verlo como un profeta falso que amenaza con desestabilizar las bases de las religiones abrahámicas. En última instancia, la historia de Abdullah Hassem Aba al-Sadiq es una que se encuentra entre la fe y la herejía, un relato complejo de un hombre que, armado con sus propias revelaciones y una visión radical del mundo, ha desafiado las estructuras religiosas establecidas. Su historia continúa siendo un tema de debate en todo el mundo, y su futuro, al igual que su legado, sigue siendo incierto.